Como saben, estamos viendo una serie que tiene que ver con el Padre Nuestro y hace algunas semanas ya comenzamos viendo lo que era contexto. La semana pasada entramos de lleno en lo que era el Padre Nuestro, viendo la primera frase, y hoy día vamos a seguir ya con la penúltima predicación de la serie, que tiene que ver con las peticiones que Jesús le enseñó a sus discípulos. Así que les voy a pedir que me inviten, que me acompañen, a Mateo 6, versículos 9 al 13. Mi suegra me quiere invitar a almorzar hoy día. Dios la bendiga, suegra. Gracias. Mateo 6, versículos 9 al 13. Cuando lo tenga me dice amén, ¿ya? Bien, leemos en el nombre del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estamos aprendiendo, hermanos, a orar del mejor maestro. Si hay alguien que sabe acerca de la oración, es Jesús. Si hay alguien que estaba claro respecto a las motivaciones y a lo que debía contener una oración elevada al Padre, es Jesús. Y en este contexto en que sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, Jesús les dejó un modelo que es el Padre Nuestro que nosotros conocemos. Hace 2 semanas vimos uno de los primeros errores que ocurren muchas veces cuando nos acercamos a orar, y es que olvidamos que estamos delante de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, nos concentramos muchas veces en orar pensando en lo que alguien está escuchando que en lo que nuestro Padre está escuchando. Ese es uno de los errores. El segundo error tiene que ver con la vana repetición, es decir, con hacer casi del Padre Nuestro un mantra o repetir palabras sin sentido pensando que eso va a ser agradable delante de Dios. Y otra parte de este error es cuando consideramos o creemos, ¿cierto?, que si hacemos masa, una mega cadena de oración, o si nos ponemos todos de acuerdo, vamos a mover el brazo de Dios y le vamos a voltear la voluntad que Él ya tenía. Ese es un error, porque Dios no cambia, Él hace su voluntad, Él es perfecto y Él va a hacer lo que Él quiera hacer. ¿Amén? Vimos también cómo en el paralelo de Lucas tenemos esta parábola del amigo inoportuno, ¿cierto?, y nos está mostrando la Escritura precisamente que Dios no es como ese amigo que pone barreras y excusas antes de contestar una petición, sino que nuestro Dios siempre está despierto y siempre está oyendo nuestras peticiones. ¿Amén? Y la semana pasada ya comenzamos viendo el Padre Nuestro con la primera oración que dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí quiero hacer un pequeño resumen porque quiero que consideremos y recordemos lo que vimos la semana pasada acerca de a quién oramos. Vimos como primer punto que oramos a nuestro Dios, ¿cierto? Pero este Dios grande, poderoso, rico en misericordia, dadivoso, omnipotente y amoroso ha elegido ser nuestro Padre. Por lo tanto, cuando Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos a orar, lo primero que establece es que oramos en relación con Dios, pero una relación filial, una relación padre-hijo. Y eso cambia el escenario, cambia la confianza y la forma en que nosotros podemos llegar a orar, porque no oramos a un vecino ni a un Dios lejano que está ahí arriba, ¿cierto?, sino que oramos a nuestro Padre que nos ama y que está presto a escuchar nuestras oraciones. ¿Sí? Bien, eso como resumen para que no se nos olvide. Hoy vamos a comenzar a ver las primeras 3 peticiones. Yo les comentaba que el Padre Nuestro tiene una estructura en la que tenemos la primera oración, que es Padre Nuestro que estás en los cielos. Luego vienen 3 peticiones que le llamamos aspiraciones santas, que son: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y luego vienen 3 peticiones más que tienen que ver con nuestra vida terrenal, ¿cierto? Danos el pan nuestro, perdona nuestras ofensas y líbranos del mal. Tienen que ver con nosotros. Entonces hoy comenzamos viendo lo que son aspiraciones santas. Y he querido titular esta predicación Orando con aspiraciones santas. Es muy curioso que en la oración de Jesús, del Padre Nuestro, Él enfoca primero a quién oramos. Hablamos de la reverencia también que tenemos a nuestro Dios, ¿cierto?
y marca de alguna manera que las primeras peticiones que debieran estar presentes en una oración perfecta, una oración profunda, tienen que ver con Dios y su gloria, más que con nosotros y nuestras necesidades. Entonces, eso nos habla un poco del sentido que tenemos en nuestras oraciones. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gálatas nos dice, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Le refiero a estos textos porque quiero que consideremos primero por qué llamamos aspiraciones santas. ¿Por qué Dios quiso entregarnos este modelo de oración con este foco en la gloria de Dios y en su reino y en su voluntad? Y tiene que ver con una obra que Él está haciendo en nosotros. Si usted se preguntara cuál es el foco de la vida cristiana, ¿qué me podría responder usted? ¿Llegar al cielo? ¿Ser una mejor persona? ¿Amar más a Jesús? El foco está ser como Jesús. No es simplemente ver a Jesús en la cruz. El foco cristiano no es simplemente mirar que Jesús murió en nosotros, sino es llegar a ser como Jesús. Y Dios está obrando eso en nuestra vida. Entonces esto es importante porque las aspiraciones santas tienen que ver precisamente con nuestro corazón caído, reenfocándose en la cruz de Cristo para la gloria de Dios Padre. Y eso es la primera estructura de la oración. ¿Amén? La vida misma de Cristo en la tierra fue un constante santificar el nombre de Dios, de establecer su reino y hacer su voluntad. Por lo tanto, si hoy día vamos a ver estas aspiraciones santas, lógicamente tenemos que mirar a Cristo como ejemplo de lo que Él hizo y como una meta respecto a quien queremos imitar. Ahora, cuando oramos santificado sea tu nombre, yo quiero hacer una distinción que la voy a hacer en cada una de las tres peticiones. Y es primero lo que no significa y luego lo que significa. Y en esto quiero ser claro, porque cuando oramos santificado sea tu nombre, no estamos pidiendo que Dios sea más santo, porque Dios es santo. Ya lo es. Nada de lo que nosotros hagamos va a añadir o va a restar santidad a Dios. Él es santo. La Escritura nos muestra la santidad de Dios y nos muestra que su santidad no varía respecto a nuestros actos o nuestras oraciones. Ni siquiera la santidad de Dios varía en la abundancia del pecado que existe. ¿Ya? Isaías 6, del 1 al 3, el profeta se encuentra en visión delante de Dios y relata, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El apóstol Juan, en Primera de Juan nos dice algo claro. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Hermanos, la Escritura nos muestra que Dios es santo. Pink, un autor, Arthur W. Pink, un autor del libro Los atributos de Dios, lo define así. Solo Él es infinita, independientemente e inmutablemente santo. Con frecuencia, Dios es llamado el Santo en la Escritura. Y lo es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias mortales. Es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. La santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina. El gran Dios es magnífico en santidad. Cuando hablamos de santidad de Dios, estamos hablando de la naturaleza misma de Dios. Dios es santo. Y quiero dejar eso claro, como lo mencioné, porque cuando nos está enseñando Jesús a pedir santificado sea tu nombre, no nos está pidiendo que roguemos para que Dios sea más santo. Tiene otro el foco, la petición. Y ese foco apunta precisamente a nosotros. Cuando estamos orando, santificado sea tu nombre, estamos orando reconociendo la santidad de Dios, primero,
Y segundo, con el deseo de manifestar al mundo la santidad de Dios mediante un corazón transformado. Hay un ejemplo en la Escritura muy claro, que nos habla acerca de este tema de cómo nosotros santificamos el nombre del Señor. Y está en Números capítulo 20, versículos 10 al 12. Le voy a pedir si me acompaña a ese texto. Números capítulo 20, versículos 10 al 12. Búsquelo. Cuando lo tiene me dice amén, por favor. Bien. Números 20 del 10 al 12 dice así: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Miren, la LBLA, la Biblia de las Américas, nos da un poquito más de luz en este versículo. Y dice: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis este pueblo a la tierra que les he dado. Moisés, un tremendo líder, un hombre con mucha paciencia que soportó al pueblo en su dureza una y otra vez en el desierto. Este texto nos relata cuando Dios se enojó con Moisés y le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés no entró. Vio la tierra y no pudo entrar. ¿Por qué? Este texto nos está relatando. El pueblo había reclamado de nuevo contra Dios que no tenían agua, y Dios viene y le dice: Moisés, háblale a la roca y te va a dar agua. Y Moisés, enojado por el pecado del pueblo, viene y pesca la vara y le pega 2 veces a la roca. Y Dios viene y le dice: mira, no vas a entrar a la tierra prometida porque la versión de las Américas nos dice: no me trataste como santo a los ojos del pueblo. Quiero tener este foco. Dios es santo. Cuando oramos: santificado sea tu nombre, estamos pidiéndole al Señor, por un lado, reconocer su santidad, pero estamos rogándole que nuestras vidas reflejen a los ojos de los hombres la santidad que Dios tiene. Cuando Moisés no obedeció al Señor, opacó la santidad de Dios. Él no fue reverente, no obedeció, y con su acto rebelde de golpear la roca, mostró a los ojos del pueblo que el Dios al cual servía no era tan santo como ellos pensaban que era. ¿Me entienden? ¿Sí? Esto es muy importante porque esta petición, esta aspiración santa está apuntando a nuestro corazón. Y vamos a ver un poco más adelante en la aplicación cómo nosotros debemos orar este santificado sea tu nombre, apuntando a nuestro corazón y rogando un cambio profundo, porque nuestras vidas, hermanos, hablan del Dios santo al que nosotros servimos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 16, dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Pablo, el apóstol, hace un llamado a la iglesia en este punto. Y les dicen: ustedes vivan de manera santa, porque el que los llamó es santo. Pero les dice, ocupa unas palabras, y les dicen: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Hay algo tremendo acá, porque nuestras vidas son testimonio delante de los demás. Por lo tanto, la forma en que yo trato a mi esposa, en que trato a mis hijos, en que trato a mis hermanos, en que me comporto en la obra, en la iglesia, hablan de la santidad del Dios al cual nosotros servimos. Entonces, estrictamente, o nosotros lo estamos deshonrando, o nosotros estamos santificando el nombre del Señor. ¿Me siguen? ¿Sí? Más adelante vamos a ver un poco más en detalle esto que les quiero decir más en la práctica. Esta aspiración santa en la oración de pedir: santificado sea tu nombre,
debiese abundar en nuestros corazones. Y ahí hay un foco, porque por naturaleza nuestro corazón torcido y corrompido no va a desear que Dios sea santificado. ¿O sí? Hay un corazón transformado en nuestra vida, pero la naturaleza pecaminosa que nos queda no quiere santificar el nombre de Dios. No quiere. Y nuestra oración en ese punto es también: Dios, cambia nuestro corazón para que podamos santificar tu nombre. ¿Sí? La segunda aspiración santa, que es venga tu reino, tiene que ver con el reconocimiento y la aceptación de que Dios, nuestro Padre, es también nuestro Rey. Y si es nuestro Rey, ejerce señorío sobre nosotros. Por lo tanto, la actitud de nosotros debiese ser sumisa. Ahora, de nuevo, lo que no quiere decir venga tu reino. Cuando oramos, hermanos, venga tu reino, no estamos pidiendo que el reino de Dios se manifieste de una manera terrenal a través de un presidente cristiano o a través de políticas netamente cristianas, ni estamos pidiendo que el reino se manifieste hoy día aplastando y desplazando a los opresores del cristianismo. Eso no significa orar venga tu reino. Jesús mismo lo deja claro en Juan 18:36. Cuando estaba delante del juicio de Poncio Pilato, Jesús responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de acá. Por lo tanto, cuando oramos, hermanos, venga tu reino, no estamos pidiendo: Señor, trae tu reino y danos poder para matar a nuestros enemigos que hoy día se levantan contra nosotros. No estamos orando por eso. No es el sentido que Jesús le enseñó a sus discípulos. Él no les enseñó a pedir que hubieran guerras cristianas para que vencieran a sus enemigos. Él no les estaba diciendo que pidieran presidentes cristianos, a pesar de que sería bueno que lo hubiera. Pero él no les estaba diciendo que ese era el foco de establecer el reino de Dios aquí ahora en la tierra. ¿Qué es el reino de Dios? La verdad que cuando vemos el reino de Dios, la Biblia no lo describe precisamente. De hecho, Jesús no da ninguna definición de lo que es el reino de Dios. Él no dice el reino de Dios es esto, sino que Jesús lo que hace es enseñar lo que ocurre cuando el reino de Dios se manifiesta y de alguna manera describe cómo es el reino. Hay por lo menos 7 u 8 parábolas que Jesús parte hablando y dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo esto. El reino de los cielos es semejante a un reino de... Está la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, de la semilla de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido, de la perla de gran precio, de la red y del dueño de casa. Todas en Mateo capítulo 13 si las quieres revisar. Todas esas parábolas nos muestran a qué es semejante el reino de Dios. Marcos 1:15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Se acuerdan del mensaje que predicaba Juan el Bautista? Él estaba preparando el camino al Señor y él, ¿a qué llamaba a la gente? Por lo tanto, uno de los aspectos del reino involucra el arrepentimiento. Jesús lo dijo. El otro punto que involucra es el Evangelio. Y esto es importante porque si involucra el Evangelio, involucra la esperanza de la salvación por medio de Jesús. ¿Me sigue? ¿Qué más implica el reino? Lucas 11, del 19 al 20, dice: pues si yo echo fuera demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Nuevamente el apóstol Juan, en Juan 1, 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y finalmente otra escritura que nos dice Lucas 9:27, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Después va a tener la prédica, ahí puede revisar todos los textos. Estoy yendo un poco rápido, porque si no vamos a alargar mucho. Pero estos versículos nos mencionan aspectos del reino. Cuando hablamos del reino, entonces estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando del Evangelio,
estamos hablando de poder y autoridad que fueron manifestadas con Jesús sobre toda fuerza del enemigo. Jesús vino y comenzaron a ocurrir milagros, los cojos eran sanados, los ciegos recibían la vista, los endemoniados eran liberados. Y todas esas cosas son aspectos de la manifestación del reino de Dios con nosotros. Jesús es claro en decir en un momento a sus discípulos que el reino de los cielos ya había llegado, ya se había acercado a ellos. Por lo tanto, el reino de los cielos se acercó con Jesucristo, pero este reino todavía no está completamente consumado entre nosotros. ¿Me sigue? ¿Un poco enredado? Hay un aspecto en teología bíblica que tiene que ver con el reino aquí y ahora, pero no todavía. Vivimos aspectos del reino, pero la totalidad de este reino todavía no es consumada, y eso aguardamos. Entonces, la pregunta de oro, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo lo definimos? Podemos definir el reino de Dios como la manifestación del poder, autoridad y carácter de Dios en la tierra por medio de Cristo a través de la vida de los hombres. Hoy día el reino de Dios no está establecido políticamente, ni lo va a estar hoy día establecido militarmente. Está establecido en la vida de las personas que han creído en Él y se han arrepentido de sus pecados. Ahí el reino de Dios es manifestado. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿por qué necesitamos orar, venga tu reino? Es necesario recalcar que el reino de Dios ha venido a la vida de cada cristiano. Todo aquel que ha abrazado el Evangelio en arrepentimiento y fe en la obra de Jesús ha recibido el reino de Dios y se encuentra bajo el señorío de Cristo. Pero este sentido de pedir, venga tu reino, implica el deseo profundo de ver la manifestación del reino de Dios en todo lugar en nuestro mundo. Cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, le está diciendo, ustedes clamen y pidan que la manifestación del reino de Dios se haga presente en todo lugar donde vayan. Si vemos el libro de los Hechos, vamos a ver la historia de la iglesia. ¿Y qué creen que vamos a ver manifestado una y otra vez donde ellos estaban? El reino de Dios se manifestaba a través de la vida de sus discípulos. ¿Usted tiene vecinos conflictivos? No sé, dice. ¿Conocemos a nuestros vecinos? Podríamos partir por ahí. En nuestras poblaciones hay vecinos que tienen conflictos. Hay drogadicción, hay violencia, hay desesperanza, y el cristiano, el creyente, debiera ser el primero en rogar, Señor, venga a tu reino, manifiesta tu autoridad, trae liberación y poder, donde hoy día hay opresión por el lazo del diablo. Ese es el primer sentido de orar, venga a tu reino. Lo segundo es el profundo anhelo que debiera estar en nuestro corazón, y ahí es donde nos llega el palo, ¿cierto? Porque debiera estar en nuestro corazón arraigado este deseo de ser sumisos ante nuestro rey. En las épocas feudales medievales, cuando había un rey, ¿usted cree que un plebeyo podía ir delante del rey y decirle, oye, no me gustó este impuesto, cámbiamelo? ¿Usted cree que podían hacer eso? Él se iba, fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Él habló contra el rey y le dijo, oye, tú estás cometiendo un pecado. Y se fue. Entonces, ¿por qué lo cuento así? Porque debiera abundar en nuestro corazón, y ahí el problema, una sumisión profunda y verdadera a nuestro Rey y Señor, lo que debería desembocar en obediencia, ¿cierto? Y en gratitud acerca de quién es Él. Ahora, en la práctica, ¿nuestros corazones son así? No lo escuché. Entonces, con mayor razón debiéramos orar, venga tu reino, ¿cierto? Manifiéstalo a mi entorno, pero manifiéstalo profundamente en mi corazón, que yo pueda ser sometido. Y lo tercero, hermano, como alguien decía por ahí, si los cristianos creyéramos que toda la esperanza, la bondad y la misericordia de Dios es manifestada solo en este mundo, seríamos los más miserables de la tierra, porque aguardamos la consumación de un reino perfecto que está por venir. Por lo tanto, debiera abundar en el corazón de cada uno de nosotros este deseo de pedir, Señor, venga a tu reino, establece, consuma tu reino en algún momento. ¿Por qué lo va a hacer o no? Pero debiera ser el clamor nuestro. ¿Cuándo no es el clamor nuestro? Cuando estamos mucho más enraizados en las cosas terrenales. Por lo tanto, una advertencia. Hebreos 4, 29 al 30 dice, y ahora, Señor, esta es la iglesia del primer siglo, poquitito después de Pentecostés,
cuando a Juan y a Pedro los castigaron en el concilio, en el Sanedrín, por predicar a Cristo. Ellos dicen: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Ellos no dijeron: mira, Señor, venga tu reino. ¿Qué dijeron ellos? Expandieron esta oración de venga tu reino de una manera práctica en un contexto en el cual estaban siendo perseguidos, para que este reino se manifestara en ese lugar. ¿Se entiende? En Hechos. Yo dije hebreo, sí. Hechos. Gracias, amorcita. Ahora, no se desconcentre. Mire, la tercera aspiración santa tiene que ver cuando decimos hágase tu voluntad. Y nuevamente yo quiero referir, ¿se puede no hacer la voluntad de Dios? Cuando oramos hágase tu voluntad, no estamos diciendo Señor, o no estamos atando al diablo, o no estamos quitándole la autoridad al diablo para que Dios pueda orar. Porque Dios va a hacer su voluntad sí o sí. La voluntad de Dios, hermanos, no está en juego en este punto. Dios no es privado de ninguna manera. Él es absolutamente soberano. Todo lo que Él quiera hacer, Él lo va a hacer. Por lo tanto, Jesús no le está enseñando a sus discípulos: rueguen a Dios o peleen contra el diablo para que Dios pueda hacer su voluntad. No, Él hace su voluntad. Entonces va en otro sentido la petición. Isaías 43:13 dice: aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Esa es una palabra del Señor. ¿Alguien puede estorbar lo que Dios hace? Si Dios quiere salvar, ¿alguien lo puede estorbar? Si Dios quiere traer juicio, ¿alguien lo puede estorbar? No hay forma en que la voluntad de Dios sea removida, y eso tiene que quedarnos claro. Ahora, entonces, la pregunta: ¿qué significa orar hágase tu voluntad? Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Usted y yo tenemos una lucha diaria e interna. Todos los días batallamos en nuestro cuerpo entre obedecer a las pasiones de la carne u obedecer la voluntad de Dios. ¿Le pasa o no? ¿Sí o no? Por lo tanto, esta petición está muy enfocada en nuestro corazón, en lo que pasa en nosotros. Por un lado hay una naturaleza pecaminosa que se rebela contra la voluntad de Dios, y por el otro lado el Espíritu Santo que nos está diciendo: ya, pues lee la Biblia, mucho Netflix, ora un ratito, está bien, ora, busca al Señor, santifícate, consagra tu vida al Señor, congrégate, ofrenda, diezma, ama a tu hermano, llama a ese hermano que no has visto en harto tiempo, relaciónate con tus vecinos, ama a tus vecinos. Esa es la voluntad de Dios manifestada en cosas prácticas, que el Espíritu nos está empujando. Pero por otro lado está la carne: no, estoy cansado, no, trabajé mucho, no voy a ir al grupo de vida, estoy cansado, no quiero ir a la iglesia, de verdad estoy con muchas cosas, mucha presión. No, ¿cómo voy a diezmar? ¿Cómo voy a ofrendar, Señor, si estoy medio escaso? El espíritu contra la carne, una lucha constante. Por lo tanto, Jesús entrega este modelo de oración y le dice a sus discípulos que oren, que se haga tu voluntad por sobre la nuestra. ¿Quién nos muestra el mejor ejemplo de esto aplicado? ¿Quién? ¿Cuándo lo hizo Jesús? En el huerto de Getsemaní. Lucas 22:42 nos dice que Jesús, orando, dice al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. O sea, esa oración aplicada de Jesús, Él está diciendo literalmente: Padre, esto es lo que yo quiero, te presento mis aflicciones, mis temores, pero haz tu voluntad. ¿Batallamos con eso, no? Por lo tanto, estos 3 puntos que nosotros vimos: santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad, no tienen un sentido de que Dios no sea santo,
de que su reino no se pueda manifestar o que su voluntad no vaya a ser hecha, sino que apuntan mucho más, hermanos, a nuestro corazón y a la lucha interna que hay en nuestro corazón, a los anhelos que debiéramos tener. Santificado sea tu nombre, reconocemos la santidad de Dios. Venga tu reino, reconocemos al Señor como Rey de nuestras vidas. Hágase tu voluntad, reconocemos a Dios como Señor, soberano sobre nuestras decisiones. ¿Sabe lo que eso significa? Que si reconocemos el señorío de Dios sobre nuestra vida, reconocemos que todo lo que nos ha dado, nos lo ha dado prestado y nos ha puesto como administradores de lo que es suyo. Por lo tanto, su esposa, ¿de quién es? ¿De quién? Del Señor. ¿Y su esposo de quién es? Tenga cuidado cómo lo trata. Tenga cuidado cómo la trata, porque no es suya, es de Dios. No la maltrate, no lo maltrate. ¿Sus hijos de quién son? No lo escuché. ¿De quién son? Entonces, si son del Señor, la aspiración más profunda de nuestro corazón hacia nuestros hijos, ¿cuál debiese ser? Que sean los mejores ingenieros. Chile necesita buenos médicos. No. El anhelo profundo de nuestro corazón debiera ser que ellos fueran devotos y fieles cristianos, porque son suyos y nosotros somos administradores. El dinero, los recursos que Dios nos ha dado, ¿de quién son? ¿Y cómo los usamos? ¿Me sigue? Esta es la parte práctica de estas tres peticiones, estas tres aspiraciones santas. Cómo nosotros verdaderamente manifestamos en nuestro corazón. Y quiero apuntar esto, ya estoy casi terminando, quiero apuntar esto a que podamos ver hoy día la importancia de que nuestras oraciones contengan estas tres peticiones y que también nos veamos confrontados con lo que nuestro corazón pide hoy, porque nos va a impulsar más todavía a orar esto conforme a la voluntad del Señor. ¿Cómo reconocemos la necesidad que tenemos de pedir por estas cosas, por estas aspiraciones santas? Yo quiero hacerle un par de preguntas para que usted reflexione. ¿De qué manera el hecho de que Jesús instara, les dijera a sus discípulos, pidan así, santificado sea tu nombre, los desafía en el trato que ustedes tienen con su esposa e hijos? Santificado, dicho de otra manera, ¿santificamos al Señor en la forma en que tratamos a nuestra esposa? Si mi vecino me viera cómo yo trato a mi esposa en la intimidad, ¿ellos dirían, ese hombre sirve a un Dios santo? Si mis vecinos vieran cómo trato a mi esposo en la intimidad, cómo las mujeres tratan a sus esposos, ellos podrían decir, esta es una mujer que tiene un Dios santo. ¿Lo podrían decir? En el trato a nuestros hijos, ¿es manifestado que seguimos a un Dios y Padre Santo? En la relación que tengo con mi hermano, con el que tiene al lado suyo, con el que está detrás, adelante, con su pastor, con sus líderes, ¿Dios se ha mostrado santo a los ojos de los hombres? Esto es lo práctico. En mi vida laboral, cuando estoy frente a mi jefe, en el trabajo, con las obligaciones que tengo que hacer, ¿manifiesto a los ojos de mis compañeros que sigo un Dios santo? Porque esta es la aplicación de decir, santificado sea tu nombre. Moisés no santificó al Señor a los ojos del pueblo de Israel y Dios se enojó mucho. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Santificamos el nombre del Señor cuando estamos en lo secreto, en lo íntimo, frente al computador, cuando nadie nos ve? ¿En nuestra mente, en nuestros pensamientos, santificamos el nombre del Señor? Porque aunque no haya hombres quizás mirando, hay una legión de ángeles pendientes de lo que nos pasa, de lo que hacemos. Por lo tanto, santificado sea tu nombre, no apunta solo a reconocer la santidad de Dios, sino que apunta profundamente a que mi corazón sea cambiado y transformado hasta que anhele manifestar la santidad de Dios a todos lados alrededor nuestro. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya no hay amén. Esta es la parte dura, pero espere, hay esperanza. ¿De qué manera el hecho de que Jesús instó a sus discípulos a pedir que viniera a su reino lo desafía a usted en anhelar la consumación de la manifestación del reino de Dios? O sea, cuando oramos venga tu reino, nos está desafiando
en el sentido de que anhelemos la gloria de la consumación del reino que viene. Anhelemos. ¿Qué anhela más? ¿Su casa, su auto nuevo, una vida tranquila o estar en la gloria con el Padre en los cielos? ¿Qué anhela más? Somos desafiados. ¿Es desafiado a llevar el evangelio a sus vecinos, familiares o amigos, o solo nos quedamos en este vecino? Este hermanito mío, mi papá, nunca va a cambiar. No, qué terrible, qué terrible. Dios tenga misericordia de él, decimos, ¿cierto? O anhelamos profundamente que este reino que se manifiesta con poder y autoridad venga y le traiga salvación y le muestre a un rey amoroso y misericordioso. Porque ese venga tu reino. Así es el reino de Dios. ¿Somos o anhelamos en nuestro corazón ser sumisos ante Dios y ante lo que nos toca vivir? A usted le va a pasar algo muy curioso dentro de la iglesia, y es que muchas veces va a tener que servir con gente que de repente no es muy simpática. A sus ojos, a sus ojos. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de esto? Que Dios eligió poner esas personas alrededor suyo. Como eligió para esas personas poner a su hermano al lado suyo. Acepta sumisamente que ese hermano suyo, hijo del mismo Padre, ha sido puesto por Dios y se somete a la voluntad de Dios. Señor, ¿sí? ¿Es lo que tú has querido? ¿O reclamamos? ¿Obedecemos a Dios en lo que nos ha pedido hacer para la edificación de su iglesia? Esto traducido literalmente significa, hermanos, todos ustedes están llamados a servir al Señor. Eso significa. ¿Lo están haciendo? Porque eso quiere Dios. ¿Obedecemos a Dios en lo que ha pedido que haga con mi familia? ¿O más bien le preguntamos a Dios cuál es tu voluntad para mi familia? Porque quizás yo estoy empujando a mi hijo que sea un buen ingeniero, pero quizás tú no quieres que sea ingeniero. Quizás tú quieres que sea pastor. Chan. Lo pasan tan mal, dicen, ¿cierto? Hermano, esto habla profundamente de lo que hay hoy día en nuestro corazón. Oramos a Dios diciendo que se haga tu voluntad respecto a lo que Él me ha dado económicamente. Porque ¿sabe qué? Todas estas preguntas no son para machacarlo, no piense eso. Son para que nos cuestionemos la necesidad que tenemos de pedir esto. ¿Sabe por qué? Porque nunca van a nacer de un corazón con una naturaleza humana. Estas aspiraciones santas no nacen sino en un corazón transformado. Y no es sino el Espíritu Santo quien pone en nuestro corazón este profundo anhelo y deseo de santificar el nombre de Dios, de pedir que su reino se manifieste y de hacer su voluntad. Por lo tanto, cada vez que nosotros oremos, tenemos que tener en mente que estas cosas sucedan, pero también tenemos que rogarle al Señor, cambia mi corazón. Porque no sé usted, pero al menos en mi realidad es que mi corazón, la mayoría, el 99% de las veces seguramente no quiere santificar el nombre de Dios, no quiere manifestar su reino, no quiere hacer su voluntad. Por lo tanto, necesitamos orar al Señor, ¿o no? ¿Qué cree usted? ¿Necesitamos pedirle al Señor? Necesitamos rogarle que cambie profundamente nuestro corazón. Una correcta y profunda oración pedirá por un cambio en nuestro corazón, rogando por la santificación del nombre de Dios. Úsame, Dios. Úsame para que tu nombre sea santificado alrededor mío. Que venga su reino, Señor. Usa mis labios para que proclamen la grandeza de tu reino y de ti como rey de este reino. Abre mis labios para predicar el evangelio, para que haya libertad a los cautivos, para que haya esperanza a los que hoy día están en aflicción. Abre mis labios para que pueda llamar al arrepentimiento sin temor. Para que se haga su voluntad, Señor. Aquí está mi día, hoy día lo someto delante de ti. Ayúdame, Dios, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en mi familia, que se haga tu voluntad en mi servicio en la iglesia, con mis hijos. Necesitamos orar estas cosas. Y para finalizar, si esto hoy día no está absolutamente presente en nuestras vidas, ¿qué cree que necesitamos hacer? ¿Ah? ¿Qué cree que necesitamos? Arrepentirnos. ¿Y qué más? No queda en el arrepentimiento. Creer en el Evangelio. Creer que efectivamente
Es un buen anhelo y un buen deseo, y es bueno que la santidad de Dios sea manifestada a nuestros hermanos. Creer que lo mejor que puede pasar alrededor de nuestras vidas es que el reino de Dios se manifieste. Creer, como dice el Evangelio, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es creerlo. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos de no estar anhelando esto en nuestro corazón y creer en el Evangelio, que estos son buenas aspiraciones. Buenas aspiraciones. Amén. Póngase en pie para que oremos.